Comúnmente pensamos que somos libres. Hablamos sobre las posibilidades que tenemos para actuar que se encuentran frente a nosotros. Decimos cosas como puedo aceptar este trabajo o no, o quisiera estudiar esta o aquella carrera, o en las vacaciones me iré a la playa o a alguno de los hermosos pueblos mágicos que tiene México. En este video hablaremos sobre la libertad, pues, ¿qué deberíamos pensar acerca de lo que implica creer que somos libres? De acuerdo con los ejemplos mencionados, parece que somos conscientes de nuestra libertad. Incluso, de hecho, suponemos que es importante ser conscientes de nuestra libertad, al margen de que podamos decir con ironía algunas veces, soy un robot o un esclavo del trabajo. Si suponemos tal actitud, lo hacemos en favor del dinero, que nos liberará de tal esclavitud. Pero en el fondo, nos gusta sentirnos orgullosos de nuestra libertad. No estamos sometidos al control de nuestras pasiones ni a los deseos. Le hacemos frente a nuestras obsesiones, sobre todo cuando reconocemos algún efecto nocivo y lo consideramos como una adicción. En tal caso, la libertad que defendemos depende de una participación de nuestra parte. Somos la causa de nuestras acciones. Hay quienes llaman a esto causalidad moral, lo que supone que somos responsables de nuestras acciones, de nuestros actos. Otros dirán que pertenecemos a una serie de causas más grandes en el universo y que estamos determinados a comportarnos así, según nuestros atributos. Veamos la discusión con un poco de detalle. Para delimitar las posiciones acerca de la libertad, hay que entender las posturas al respecto. Quienes suponen que la libertad existe se les suele denominar libertarios. Quienes suponen que la libertad no existe se les suele denominar deterministas. El debate entre libertarios y deterministas se hace muy profundo en la medida en que los libertarios defienden que las prácticas de castigo, alabanza, aprobación y condena morales en la regulación del comportamiento funcionan porque permiten formas socialmente deseables. En el hecho de su eficacia, sugieren, hay una base adecuada de estas prácticas, de tal manera que el argumento es el siguiente: que el castigo justo y la condena morales implican culpa moral, que la culpa implica responsabilidad moral y la responsabilidad moral implica libertad y la libertad supone la falsedad del determinismo. Los deterministas suponen que no hay como tal un castigo que sería justo, pues la justicia depende de quien la aplica y que la mirada de una persona perjudicada en un conflicto sería diferente a la acusada y a la mirada del juez. También los deterministas mencionan que hay casos evidentes de la falsedad de la culpa moral. Por ejemplo, alguien que no esté consciente de sus actos, a alguien manipulado, alguien que se vea en una situación de coacción, la incapacidad innata en una persona, la demencia u otro desorden psicológico. De quienes defienden la libertad dirán que no son normales y, como en un amplio sentido nadie es normal, por lo tanto, dirán los deterministas, la libertad no existe. En general, puede pensarse la libertad de varias maneras, una positiva y una negativa. La libertad en sentido positivo es todo aquello que podemos hacer y que está dentro de nuestras facultades: expresarnos, movernos, decidir, etc. La libertad en sentido negativo tiene que ver con todo aquello que no podemos causalmente realizar. Por ejemplo, cargar un edificio con una mano, volar o retroceder en el tiempo. Sé que nadie me lo prohíbe, pero de ahí no se sigue que lo pueda hacer. De tal manera que la libertad se puede entender, 1, como autodeterminación. Falta de límites o condiciones, pueden ser físicos o intelectuales. 2, como posibilidad de elección, donde las personas tienen capacidad de elegir. Pero, ¿por qué es importante la discusión sobre si somos libres o estamos determinados? Porque nuestros actos suponen creencias que inciden en los demás, como las intenciones, y las intenciones involucran actitudes. Podemos pensar en el amor, el odio, la autoestima, la amistad, la indiferencia, la vanidad, o en el desprecio por los demás. Podemos pensar en todas aquellas actitudes y la importancia que les atribuimos a la libertad
que tienen las personas al emplearlas y que por ello nos afecta de manera directa e indirecta. Aquí usaré un ejemplo del filósofo inglés Peter Frederick Strawson en su brillante y hermoso ensayo Libertad y Resentimiento. Si alguien me pisa la mano accidentalmente mientras está tratando de ayudarme, el dolor podría ser no menos agudo que si lo hace con despectiva desconsideración de mi existencia o con el malévolo deseo de herirme, pero en general, en el segundo caso sentiré un tipo y grado de resentimiento que no sentiré en el primero. De tal manera que sentimos gratitud por aquellas personas que intentan y eligen beneficiarnos, y tenemos un fuerte recelo frente a aquellas personas que intentan perjudicarnos, aunque no lo logren. Entonces, podemos suponer que hay una fuerte influencia de la sociedad en nuestras decisiones, si es que creemos en la libertad, o como dice John Stuart Mill, ¿cuál es, entonces, el justo límite de la soberanía del individuo sobre sí mismo? ¿Dónde empieza la soberanía de la sociedad? ¿Qué tanto de la vida humana debe asignarse a la individualidad y qué tanto a la sociedad? Una postura adicional a lo que hemos visto es aquella que se suele denominar compatibilista. El compatibilismo es la posición que supone que estar libre y determinado es compatible, de ahí su nombre. Ya que no podemos pensar en una libertad absoluta, es necesario suponer que existe la libertad en algunas pocas decisiones, pero esas decisiones tal vez estén determinadas. Por ejemplo, si estoy en el segundo piso de un edificio y quiero bajar por las escaleras, puedo elegir entre las escaleras de la derecha y las de la izquierda. Si bien mi elección es un poco ingenua, estoy determinado de entre esas dos posibilidades. Pero si vamos más allá con este ejemplo, ¿podremos elegir entre muchas compañías de celular, internet o en el transporte de todos los días? De las cajas de cereal, ¿cuáles serán nuestras grandes posibilidades de controlar nuestro destino matutino? A medida que vamos descubriendo las regularidades causales que se esconden detrás de las decisiones y otros estados actitudinales hacia la realidad, es probable que pasemos a planteamientos menos moralistas. Podríamos reprocharle a alguien su tendencia a estar deprimido todo el tiempo, hasta que descubriéramos el historial químico que lo explica. Este tipo de respuesta pone de relieve la expresión "no podría haber actuado de otro modo". Eso supone que las decisiones que tomamos dependen de nuestra configuración y del problema del que hablaba John Stuart Mill. Normalmente las personas no están predeterminadas en su comportamiento. Su libertad consiste en el hecho de que son receptivos ante nuevas informaciones y ante las diferencias que pueden darse en tal situación. No se ven orillados de forma irresistible a copiar tal cual las modas coreanas o a repetir bailes que están en TikTok. En esta discusión quise mostrar que pensar en la libertad tiene que ver con posibilidades que aceptamos o negamos, de las cuales nos hacemos responsables o no, y que podemos reconocer fallas severas en nuestro comportamiento en el pasado, comportamiento que por estar en el pasado no podemos cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar es la actitud frente al presente. Por ejemplo, al pedir perdón, ya que perdonar y pedir que nos perdonen es algo que hacemos comúnmente. Nuestras prácticas en relación con la culpa son selectivas, con la responsabilidad no. Hay quienes piensan, como el filósofo Baruch Spinoza, que la libertad depende de acercarnos al conocimiento, es decir, que entre más sabios seremos, más libres. Pero hay objeciones serias. Por ejemplo, si yo armo una trampa en el camino para que alguien caiga, pero esa persona no lo sabe, podríamos decir que más bien es una víctima que una persona libre de elegir caer en la trampa. ¿Qué pasa con las personas que no llegan a tener pensamientos o consideraciones de caer en engaños? ¿Son seres responsables de sus actos o son víctimas del engaño? Para terminar, no crean que me olvidé del tema del destino. Simplemente considero que da para una discusión individual que continuaría con este tema.